realmente esto que te voy a contar, te lo voy a contar para una prueba de cante, porque es lo que ha pasado hoy en una de las sesiones, pero esto también sirve perfectamente si tú tienes una exposición del tipo que sea. ¿Qué es lo que te quiero comentar? Fíjate que cuando tú estás preparando una presentación oral, porque al final el cante es una presentación oral de un tema, pero es una presentación oral. Al principio lo que hay que prestar atención es a ese contenido que tú vas a exponer. Es decir, tú tienes un tiempo limitado, te tienes que ajustar a ese tiempo limitado, los tiempos es lo que más tienes que controlar, además, por supuesto, del contenido que vas a decir y de cómo lo vas a decir, es decir, cómo lo vas a estructurar. Pero otro de los puntos importantes que no se puede pasar por alto es el tema relacionado con el lenguaje no verbal. ¿Por qué? Pues mira, quien te va a corregir esa prueba no va a ser un robot, va a ser una persona con emociones y una persona que va a sentir diferentes cosas dependiendo de cómo tú modules la voz, modules tus gestos, es decir, dependiendo de cómo tú actúes, porque realmente cuando estamos hablando de un cante, de una exposición, tú estás haciendo como una actuación, pero de un tipo de contenido, esa persona va a declinar la balanza a un lado o a otro. ¿Es injusto? Pues sí, es un poco injusto, porque puede que tú no tengas habilidades en cuanto al lenguaje no verbal y oye, estés clavando todo lo que dices, no te falte ningún epígrafe, lo estés diciendo todo de una manera de 10, por decirlo así. Pero al final lo que decimos, estás hablando con personas y el factor emocional entra en juego. ¿Por qué te digo esto? Bueno, pues porque en una de las sesiones de esta mañana, una de las opositoras con las que estoy trabajando ha hecho un cante. Y bueno, ella está en una fase en la que ella ya tiene muy controlado todo lo que tiene que ver con tiempos y todo lo que tiene que ver también con los contenidos que tiene que meter en sus propios temas para ajustarse a ese tiempo limitado del cante. Cuando tienes esa parte controlada, hay que prestar atención a la otra parte que también es importante y que no se puede pasar por alto y que muchos preparadores no atienden a esta parte. Entonces, lo que hemos estado trabajando, el tema lo ha clavado, además era un tema que a ella le gustaba muchísimo y ella de hecho me estaba diciendo, jolín, es que este tema a mí me gusta y me luzco cuando lo canto, pero con eso no es suficiente, porque también hay que prestar atención, como te digo, a estos detalles, por llamarlo así, pero que son importantes. Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando también en estas semanas? Bueno, pues todo lo que tiene que ver con tema de muletillas, la postura corporal. Ella, cuando hacía los cantes de una manera indirecta, los hombros se le iban a posición estudiante. Posición estudiante es, pues, encorvada. Se pasa tantas horas en esa posición que al final cuando tú estás haciendo el cante, pues vas buscando también la comodidad, porque normalmente también te duele la espalda y vas como buscando esa comodidad en la postura. Eso también transmite una idea que no es una idea de poder. Tú cuando estés haciendo una exposición tienes que estar ahí transmitiendo esa imagen de poder para transmitir que eres una profesional y que esos contenidos los controlas y que te mereces esa plaza. Entonces, como te digo, hemos estado trabajando este tema relacionado con la postura corporal, con las muletillas, y ella me decía, la semana pasada, bueno, no sé si me lo ha comentado respecto a la semana pasada o ayer, que tuvo cante, bueno, da igual, cuando sea, me decía, cuando he hecho el cante con mi preparadora, me he dado cuenta de estas cosas que tú me has ido comentando y de manera automática lo he corregido, ¿vale? Esa posición corporal de la que hablábamos antes, que tomamos como referencia de ejemplo, si nadie te dice, oye, mira, que tienes esta posición encorvada, tú vas a seguir haciéndolo. En cambio, cuando alguien te da un toquecito de atención, o tú misma te puedes grabar y puedes analizarte y puedes decir, ostras, he hecho esto, he utilizado esta muletilla un montón de veces, o estoy ahí como muy achepada. Tú también te puedes analizar si no tienes una persona de referencia que te ayude a hacerlo. La siguiente vez que tu cuerpo vaya a coger esa postura o que se te vayan a pasar esas muletillas en la boca, se te va a activar ese, ostras, me estoy dando cuenta de que estoy haciendo esto y esto no es lo correcto, voy a corregirlo. Pero por lo menos eres consciente de que eso sucede. Porque si ni siquiera eres consciente de que eso está sucediendo, hay un problema. Y el problema es que lo vas a seguir haciendo y haciendo y haciendo. Y vas a pasar por alto este tema que te comento de que esa exposición, ese cante, esa exposición de lo que sea, se lo vas a hacer a un tribunal con personas que te van a estar escuchando y que de manera indirecta, aunque no quieran, se van a formar una imagen de ti. Pues eso también es muy importante cuidar todo lo que tiene que ver con el aspecto, con la ropa que vas a llevar ese día. Porque aunque no queramos, bueno, pues tenemos como ciertos patrones mentales, dependiendo de cuál haya sido también nuestra educación, el entorno en el que nos movamos, y cuando vemos a una persona vestida de una manera o de otra manera, expresándose de una manera o de otra manera, ya
nos creamos esa imagen, aunque a veces no nos guste y digamos, jolín, qué injusto que me esté creando esta imagen de esta persona, pero el cerebro humano funciona así, querida. O sea que, si tienes una prueba de cante o una exposición, yo lo que quería decirte, la idea que quería transmitirte, es que tengas en cuenta también esta parte fuera del contenido, que es una parte mucho más estratégica y que por supuesto te va a ayudar a posicionarte en la nota que tú quieres. No todo va a ser el expresar ese contenido en el tiempo en el que lo tienes que expresar. Recuerda siempre esto, vas a exponer delante de personas y las personas tienen unas emociones y de manera indirecta, aunque ellas no quieran, todo eso va a hacerles formarse una idea de cómo puedes ser tú, de profesional o no, cuando empieces a ejercer tu labor. Vuelvo a repetir, aunque sea injusto, es así.